Hola, bueno, hoy les vamos a hablar sobre manipulación de magnetismo no equilibrado en superconductores. La referencia que seguimos es la que aparece en pantalla y los integrantes del grupo somos también los que aparecemos en pantalla. Eh, bueno, la introducción, vamos a hablar sobre qué es lo que se analiza en este paper. La idea es ver el control electrostático de la magnetización de un conductor mesoscópico normal en un sistema superconductor, conductor normal, superconductor. Este efecto eh, nos permite ver una interacción entre la condición de no equilibrio de la región normal y el separamiento de Zeeman de la densidad de estados de cuasipartículas del superconductor sujeto a un campo magnético en un plano. Más adelante vamos a ver el montaje para que se entienda un poco mejor esto. Lo interesante es que se ven efectos inesperados que dependen del spin, tales como la supresión magnética, la generación de corrientes con polarización de spin y respuestas de susceptibilidad de forma diamagnética. Como vemos acá en pantalla, este es el montaje que se estudia. En la parte A se tiene un campo magnético que aplica a todo el sistema. En la parte B, un campo magnético que simplemente es aplicado en los electrodos de los superconductores. Eh, y además de esto, se tiene un voltaje B sub C que este permite desequilibrar el metal y esto nos permite controlar la magnetización sobre este. Ahora, para entender esta magnetización, primero tenemos que estudiar la distribución de electrones. La distribución de electrones viene dada por la siguiente función, que depende de la energía B sub C y H, donde F sub 0 hace referencia a la distribución de Fermi con una temperatura T. Y N vienen siendo las otras distribuciones para la parte left y right de cada semiconductor, de cada superconductor. Además, tenemos que la densidad de magnetización, que es aquella que nos permite deducir todas las propiedades magnéticas de la región N, está determinada por la densidad de la distribución de las siguientes partículas, donde acá mu sub b hace referencia al magnetón de Bohr y n a la n, que depende de E, viene siendo la densidad de estados de la región N en ausencia del campo magnético. La función m de densidad de magnetización contra el voltaje se muestra en la figura 2A y 2B para diferentes valores de campo magnético. Cuando el campo magnético es aplicado a través de toda la estructura, la densidad de magnetización disminuye al incrementar el voltaje, empezando desde su valor de equilibrio, que sería la densidad de magnetización de Pauli, típico de un material paramagnético Pauli. Ahora, la densidad de magnetización muestra una completa supresión para el voltaje mayor o igual al gap de energía dividido entre la carga del electrón, es decir, la región N se encuentra demagnetizada. Ahora, el cuadro dentro de la figura 2A muestra cómo la densidad de magnetización depende de manera muy débil de la temperatura latiz hasta temperatura igual a 0.4 temperatura crítica. Cuando el campo magnético está localizado entre los electrodos S, se induce una magnetización negativa en el cable, como muestra la figura 2B. Aquí la densidad de magnetización es antiparalela al campo magnético. Entonces, esto significa que la región N se comporta como un material diamagnético contrario a la figura 2A. Para la carga del electrón por el voltaje mayor o igual al gap de energía, la susceptibilidad del cable, como se muestra en la figura 2C, alcanza el valor de Pauli, pero con signo opuesto. ¿Esto qué significa? Que la susceptibilidad es igual a la derivada de la densidad de magnetización respecto al campo magnético. Entonces, de esto se obtiene algo como un diamagnetismo artificial de Pauli. Estas gráficas muestran un control electrostático completo de la magnetización. Esto muestra que los reservorios superconductores son elementos esenciales para que se den estos efectos, y reemplazarlos por contactos normales solo causaría una corrección paramagnética despreciable a la densidad de magnetización. Anteriormente en nuestro modelo habíamos considerado colisiones elásticas, pues las colisiones inelásticas en cierto modo van a llegar a equilibrar nuestro sistema debido a esta pérdida de energía. Las colisiones inelásticas principales que se consideran son las colisiones electrón-electrón y las colisiones de impurezas magnéticas. Entonces nosotros queremos ver si en nuestro sistema pues es lo suficientemente apto para ser modelado de esta forma. Las colisiones electrón-electrón debido a los potenciales de Coulomb, pues se calcula la fuerza de esta interacción y pues vemos que esta fuerza justamente es proporcional a L, que es la longitud de la muestra, y R, que es la resistencia de la muestra N.
Como vemos en la figura, a pesar de que nuestra fuerza de nuestras colisiones aumenta bastante de 0 a 100, nuestra figura o nuestra distribución F no se ve cambiada, por lo tanto concluimos que no hay mucho cambio para las colisiones electrón-electrón. Sin embargo, para las colisiones de empresas magnéticas sí hay un gran cambio, y es que para el tipo A, la figura de histéresis se va aplanando para valores muy pequeños, pero para la mezcla de tipo P sí se mantiene parecida y se puede despreciar. Esto se debe a que los movimientos de spin simplemente se ve, debido a las impurezas magnéticas, a los voltios de spin, se aniquilan en presencia de este del campo magnético, pues se alinean, y por lo tanto en la muestra tipo B no va a haber implicaciones de cambio de la magnetización debido a estos voltios de spin. La gráfica, esta gráfica es con los punticos, con las bolas, son las gráficas para de la muestra tipo B para diferentes coeficientes de impureza, que son los coeficientes C sub M, y pues se observa justamente este comportamiento similar. Vemos entonces que podemos aplicar nuestros resultados a microestructuras. Un ejemplo, Spintronics. Consideremos un montaje como en la figura 4, en el cual tenemos una sonda acoplada a un cable bajo un voltaje de sesgo. Podemos obtener en la región N una polarización finita. Esta polarización depende de la corriente, que a su vez depende de los voltajes y del campo magnético. Lo más interesante es que podemos obtener corrientes 100% polarizadas de spin para especies antiparalelas de spin, lo cual es un resultado impresionante y de los más importantes de este paper. Para concluir, vemos que en el paper se presentó un esquema para controlar las propiedades magnéticas de un metal mesoscópico, y se puede acceder a su presión magnética como a diamagnetismo de Pauli artificial en estructuras metálicas superconductoras. Esto permitió, como se vio en la figura anterior, generar corrientes de spin 100% polarizadas sin usar materiales magnéticos, tener un control electroestático de la magnetización sobre nanoestructuras, reducir la potencia disipada debido a corrientes pequeñas intrínsecas a la juntura del superconductor, y permitió una fabricación sencilla con tecnología bien establecida que usa junturas de túneles basadas en metales.